Hola a todos, bienvenidos a otro bonito viernes con Deportes Electrónicos UNAM, aquí en la página de facebook.com, diagonal deporte UNAM 1. Compártala con sus amigos, también con sus enemigos, con sus familiares, conocidos y a todos a quienes les interese esto de los deportes electrónicos. Yo soy Yuri, me presento una vez más, tengo el agrado y placer de estar aquí con ustedes para presentarles uno de los tópicos que igual y no son muy hablados, porque de hecho es una profesión que casi no se conoce. Y para eso, el día de hoy tengo un experto aquí conmigo. Les presento a Rodrigo Magallanes. Hola, ¿cómo están? Pues mi nombre es Rodrigo Magallanes, tengo 23 años y soy observer para la LLA en este momento. Y pues les voy a explicar un poquillo sobre de qué va todo ese rollo de ser observer y en qué se relaciona a los esports en esta sesión que tenemos que nos dio Deporte UNAM para hablar de esto. ¿Cómo empezaste a ser observer? O sea, porque no es algo como, vamos a preguntarte un poquito sobre, no Ok. es algo como que cuando seas chiquito, porque como dije, es algo que no se conoce, tú digas como de, ay, a mí me gustaría ser observer, ¿no? Igual, y yo quiero ser camarógrafo de deportes, por ejemplo, vamos a poner este símil que siempre nos gusta poner con los deportes tradicionales, pero ¿de dónde nace su interés? O más bien fue como una coincidencia que ocurrió con algo que tú estabas haciendo en el momento. Yo sé que a ti te gustaba mucho como la producción multimedia y etcétera, entonces si puedes comentarnos un poquito por ahí, sería genial. Pues sí, justo. Llevo desde los 15 años trabajando en esports. Ahorita tengo 23, así que son como 8 años. Y precisamente empecé con eso de la producción multimedia en general, no solo eh, de transmisiones en vivo, sino de contenido offline también, por decirlo de cierta manera. Y pues realmente fueron coincidencias, ¿sabes? O sea, hablando con mis compañeros observers, notamos que realmente ser observer es como cuando quieres llegar a ser caster o jugador profesional y te das cuenta que quizá no tienes ciertos talentos, de cierta manera. Ah, Creo que ser observer es como the way to go, o sea, el camino que quieres seguir para poder dedicarte a los esports y desenvolver tus conocimientos sobre este tema, ¿no? Y, Y pues, o sea, perdón. ahora sí, ¿qué es esto de Observer? Es lo que nos va a platicar Rodrigo el día de hoy, entonces yo les invito a dejar sus preguntas en el chat, por aquí las vamos a estar contestando. Bueno, yo no, porque la verdad también para mí es un poco desconocido. Me he acercado un poco al tema en la medida en la que es posible, pero pues obviamente no tengo todo el conocimiento del mundo, por algo tenemos un experto con nosotros el día de hoy. También nos va a contar un poco, porque acaba de decir, no soy Observer para LLA. ¿Qué es LLA? Es una de las competencias más importantes a nivel Latinoamérica, si no es que la más importante, es de League of Legends. Tiene espectadores arriba a veces de los 30,000, entonces son números bastante grandes en toda Latinoamérica. ¿Qué es esto? Pueden dejar sus preguntas y las estaremos contestando a lo largo de esta plática, entonces no escatimen en preguntar esas dudas. Ahora sí, Rodrigo, podemos Así comenzar. es. Bueno, para empezar me gustaría como plantear el objetivo de esta presentación que he planeado. Básicamente lo que quiero que comprenda la gente que nos está viendo es cómo se relaciona ser un observer con los esports y que comprendan qué es ser observer y básicamente la importancia que tienen dentro del mundo de los esports en cuanto al espectáculo que es esto, ¿no? Que es muy importante, vaya. Pues un observer, básicamente, el trabajo principal que tenemos es la generación de tomas y los enfoques, todo ese tema para centrar y que el público pueda ver lo que está pasando en la partida en tiempo real. Como tuviste la comparación hace rato, ¿no? Básicamente somos como el camarógrafo deportivo que sigue la pelota todo el tiempo en cualquier deporte tradicional, ¿no? Ah, pero lo llevamos a un nivel más, incluso me gustaría decir que es más complicado que eso, ¿sabes? O sea, la responsabilidad para empezar es muy alta, como creo que cualquier trabajo, pero siendo una transmisión en vivo es mucho más complejo, ¿no? No nos podemos perder nada de la acción. Por ejemplo, un juego como League of Legends, que todo el tiempo están pasando cosas en todos lados, en todas partes del mapa, es muy, muy importante tener esa conciencia sobre el juego y ese
conocimiento, ¿no? De lo que puede llegar a pasar e incluso llegar a pensar a futuro. No es como un camarógrafo solo de fútbol, que es decir, yo soy muy ignorante, no sé realmente si es todo lo que significa ese trabajo, pero no solo es seguir la pelota, ¿sabes? O sea, para poner un ejemplo más simple, es como si hubiese muchas pelotas en todos lados y tenemos que estar muy atento a eso, ¿no? A qué puede llegar a pasar. Por lo que Um, entiendo un poco, ¿tú Ujú. dirías que esto sería como una especie de trabajo de edición en tiempo real? Porque pasan muchísimas cosas. En League of Legends, por ejemplo, ¿cómo sabes en qué momento puedes mover la cámara a un lado u otro? O sea, supongo que se requiere muchísima preparación para esto. Claro, afortunadamente en este caso de la LLA somos un equipo de 3 personas que estamos viendo la partida todo el tiempo. eh, y es así como no se nos va nada, ¿no? Tenemos, eh, afortunadamente los 3 tenemos la noción del juego y sabemos muy bien en qué puntos debemos estar, en qué momento. Um, y pues es lo que hace que nos vaya tan bien y que creo que demos el mejor desempeño posible. Y pues también, como dices, es de cierta parte edición en tiempo real, porque como el mapa es demasiado grande, no siempre vamos a poder verlo todo, ¿no? Así que si se llegan a perder tomas o si hay algo que los casters quieren ver o cosas por el estilo, pues nosotros tenemos la tarea de, mediante alguna repetición o alguna otra herramienta, hacerles llegar esa información, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos toda la información del juego en cuanto a estadísticas, qué habilidades están subiendo los personajes, los jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, pues sí, básicamente es el show, por decirlo de cierta manera. Claro, Ok, puedes continuar. sí, claro. Para esto quería dejar en claro que la mayoría de los juegos necesitan un observer. Obviamente hay excepciones muy lógicas, ¿no? No vas a necesitar un observer para una partida de Clash Royale, vaya, porque pues es una pantalla, ¿no? Pero en mi experiencia, además de League of Legends, yo he sido observer de Free Fire, de Gears of War, de, um, de Valorant y de otros juegos, ¿no? Que requieren observer. Así que si alguna persona llegase a estar interesada en ser observer por alguna razón, pues no solo se trata de League of Legends, ¿no? Hay muchas otras cosas que pueden hacer. Y pues es muy padre, ¿no? En especial cuando sabes el juego y quieres buscar la forma de, ¿cómo decirlo? De demostrar tu conocimiento y tu talento. Siento que es una muy buena forma de empezar. Como podrán ver a continuación, a partir de aquí de la presentación, realmente es muy visual, no hay mucho texto. Y esto lo hice porque siento que es mucho mejor ver las representaciones visuales de lo que es este trabajo para poder entenderlo un poquito mejor. Y sobre todo hay que entender algo con esta parte de los observers. ¿Por qué es importante no perderse en ningún momento en el juego? Para las personas nuevas que apenas están conociendo este mundo de deportes electrónicos e incluso para las que ya estamos familiarizadas con ello, hay momentos en los que es muy difícil saber qué tan complicada es una producción de emisión directa de un deporte electrónico. Por esto que ya mencionó Rodrigo, porque hay muchísimos juegos donde debes de estar en un momento específico, en un punto específico para poder disfrutar una jugada y que así tanto el narrador como el público puedan disfrutar de esta jugada y puedan entender el juego, por qué se ganó una partida o por qué se perdió una partida, por ejemplo en el caso de Valorant o en el caso de Free Fire. ¿Qué fue lo que sucedió? Que de pronto ya eliminaron una escuadra en Free Fire. ¿Qué es lo que sucedió? Que de pronto eliminaron a la sanadora en Valorant. Entonces es el observer quien se dedica a hacer que esta magia suceda, a que nosotros tengamos la magia de la transmisión, que nosotros tengamos la magia de disfrutar lo que estamos viendo en pantalla a través de una narración. Funciona como un juego de fútbol. No sé, vamos a pensar un poco en fútbol soccer, cuando cuando alguno de los directores técnicos se ponen loquísimos porque pasó algo, porque hubo un penal, porque fallaron, porque hay una penalización de algún tipo de tarjeta, hay una cámara que se encarga de enfocar ese momento de furia y de angustia que tiene el director técnico. Acá no pasa así, acá solo se ubican
en el marco de ver qué es lo que está pasando en pantalla, pero hay cosas que son muy importantes y que no se pueden perder. Entonces, el Observer se encarga de esa parte de los deportes electrónicos que va ligada al entretenimiento más que a lo deportivo, enfocando los puntos deportivos importantes, como realizaciones de jugadas y tal vez algún otro punto similar. ¿Se te ocurre algún otro punto, Roy? Pues sí, básicamente es eso, ¿no? Y creo que sobre todo algo que tenemos que tener consciente todo el tiempo es como dices, tenemos que enfocar la acción y también enfocarnos en que la gente que nos está viendo es de, tiene todo el rango de conocimientos del juego, ¿no? Porque una persona que sabe mucho del juego no va a ver una partida de la misma forma que una persona que no sabe nada, ¿no? Quizás la persona que no sabe nada le entretiene ver mucho cómo se matan y cómo están lanzando habilidades y bla, 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 bla. Y una persona que sabe más va a buscar aprender un poquito más de la macroestrategia que tienen los equipos y de eso también nos tenemos que encargar de cierta manera, mostrar cómo qué caminos toman los jugadores, a qué decisiones toman y toda esa clase de cosas. Así que, pues sí, sí, básicamente nos encargamos del entretenimiento y tratamos de que sea lo más inclusivo posible para que todas las personas lo puedan ver. Inclusivo, esa palabra es buena. Inclusivo, ¿para qué tipo de personas? Mencionaste dos, ¿no? Que es como el jugador, vamos a llamarle el jugador tryhard o el jugador que conoce el juego, el jugador que va a ir por una experiencia para aprender de un macro, en el caso de League of Legends para aprender del macro del juego o para analizarlo incluso, y cuál sería ese otro público que por lo que has dicho, supongo que es un público casual, pero Exacto. ¿cuál es la forma en la que el observer tiene que manejar esto específicamente para dedicarse hacia ese público casual? Pues te digo que básicamente sabemos que a la gente que no está muy clavada con el juego le gusta más ver la acción, ¿no? Y es lo que tratamos de enfocar la mayoría del tiempo, que sea entretenido y que sea como muy vívido y que sea muy, ¿cómo decirlo de cierta manera? Muy, muy visual, vaya. Lo hacemos muy visual para que la gente vea cosas que sean llamativas, vaya. Incluso, Dinámico, ¿no? O sea, ¿cuál exacto. sería la Sí, que palabra? sea Dinámico. dinámico. Exactamente. Y así para que cualquier persona que llegue a ver la transmisión, aunque ni siquiera conozca el juego, se interese, ¿no? Porque están pasando cosillas y esa es como la tarea que tenemos. Ok, Um, entonces, en resumen de esta diapositiva, los juegos que necesitan un observer son en los que pasan muchas cosas al mismo tiempo, en distintos puntos, unas entretenidas y otras no tanto, supongo. Exactamente. Ok. Ah, perdón, están preguntando en el chat que cuál es la curva de aprendizaje de un observer. Yo creo que esta pregunta es muy ambigua de cierta manera. Creo que nunca se deja de aprender y si me preguntas como cuál es el tope de lo que puede hacer un observer, pues realmente no hay, ¿no? Porque precisamente como es una profesión muy nueva, no siento que yo pueda decir en este momento que los observers están muy locos, ¿no? Que ya no puedes hacer nada más como observer porque como es muy, muy nuevo, no creo que ya se haya marcado un techo a lo que se puede aprender de ser un observer. Así que obviamente hay observers muy buenos, ¿no? Puedes, refiriéndonos a League of Legends, puedes ver a los observers de China o de Europa que tienen pues precisamente quiero decir que incluso más recursos porque es una profesión que es más notoria y le prestan más atención en otras regiones que en la nuestra. Y pues desarrollan cosas muy, muy extremas y muy locas, ¿no? Eh, que nosotros pues con las herramientas que tenemos tratamos de también innovar en nuestras secciones, pero sí, o sea, no creo que haya un techo a lo que se puede aprender. Creo que está todavía muy lejos de haber un techo y la curva de aprendizaje, pues siento que es muy, muy amplia, ¿no? Precisamente por esto mismo de que aún no hay un tope, siempre se puede seguir aprendiendo. Y hay otra pregunta más. Si ocurren varias jugadas clave al mismo tiempo en una partida de LOL, ¿cómo valoran las jugadas que se verán en el stream y cuáles no? Esa es una pregunta interesante porque acabamos justo de decir que es en tiempo real. Pasa algo con un observer y es que usualmente hay un pequeño delay, justamente es súper pequeño, no crean que es como de 20 horas, así es cuestión de minutos,
donde supongo que tienen un espacio para elegir qué jugada va y cuál no, y pues debe ser una locura como la comunicación entre observers. No sé, la verdad nunca he visto cómo se comunican entre ustedes, entonces Agro Hazard, gracias por tu pregunta, y entonces te la repito por si te revolví un poco con todas mis divagaciones. Ajá. ¿Cómo valoran las jugadas que se verán en el stream y cuáles no? Pues sí, justamente tenemos un margen, ni siquiera es de minutos, es de segundos, literalmente, am, en el que uno de los observers está tomando esas decisiones. Usualmente, lo más importante de ver es donde hay más personas o donde pasa una jugada más crítica, ¿no? En el caso de League of Legends, por ejemplo, se puede, si se llegan a robar un dragón o si llegan a robar un varón o no sé, hacen una jugada de una ulti de Ezreal, por poner un ejemplo, que llega, que mata a una persona del otro lado del mapa, esa clase de jugadas son como las que les damos prioridad. A unas kill que hizo nada más uno contra uno, que se muere una persona y pues realmente eso no tiene tanto peso como, digamos, una teamfight, ¿no? Tratamos de que lo que salga sea lo más relevante y en caso de que sea necesario ver la jugada que no se mostró, lo mandamos como una repetición. Eso yo creo que resuelve bastante bien la duda. Mencionaste tú que al menos en el equipo donde tú trabajas hay 3 observers. Así es. Mm, Más o menos qué número se requiere. Yo dirías que con 3 está bien o que se podrían incluso más. ¿Qué pasaría si hubiera solo uno, por ejemplo? ¿Por qué la razón de, no de que sean 3 específicamente, ¿no? ¿Por qué deberían de ser cierto número específico? Pues me imagino que depende mucho más de lo que demande la operación, ¿no? Nosotros como observers en la LLA, aparte de nuestro trabajo de observers, hacemos algunas otras cosas que pues, requieren algunas manos extra y, y pues precisamente, sobre todo ahora que estamos remoto, pues ha sido un cambio muy abrupto, ¿no? Ah, no es como estar en el estudio. Yo creo que para poder generar una buena transmisión, eh, 3 se me hace un número bastante ideal y de no ser posible 2, creo que 2 personas lo pueden lograr también, pero para, por ejemplo, una operación como la de la LLA, pues sí veo prudente que sean bastantes personas, bueno, no bastantes, que sean 3 observers por precisamente todas las actividades que tenemos que hacer durante el juego, ya que como observers no dejamos de hacer cosas en toda la transmisión, vaya. Desde que acaba una partida a la siguiente no paramos, así que sí, o sea, yo creo que 3 es el número óptimo y de ser que la operación lo requiera, pueden que sea más. Claro, si quieres podemos continuar. Claro, aquí hay algunas imágenes, como podrán ver, más o menos este es uno de los setups que usan uno de los observers en Norteamérica para el LCS. Este video es ya algo viejo, pero los setups son más o menos iguales, tienen computadoras, monitores, eh, intercoms, lo básico, ¿no? Después voy a seguir en la siguiente. Aquí tenemos más observers. Como puedes ver, la imagen de arriba son los observers de la LS, que es la Liga Europea de League of Legends, y abajo tenemos observers de StarCraft, que también es un juego que necesita observers, ¿no? Y pues los setups son básicamente los mismos para todos los juegos, tener una computadora o bueno, más bien lo que sea para poder entrar como modo espectador y un montón de monitores, ¿no? Porque yo ahorita, por ejemplo, en la operación tengo 3 monitores y los estoy usando los 3 todo el tiempo y sí. Eh, Después tengo un pequeño video precisamente de la LLA. Es una transmisión completa, pero solo recorté un fragmento para que más o menos se den una idea de cómo es que funciona. Lo voy a ir explicando encima de lo que vaya pasando y para que se den una idea, vaya. Lo voy a reproducir y le voy a quitar el audio. Básicamente lo que está pasando en este video, todos los movimientos que se están haciendo con la cámara y los desplazamientos no son automáticos como algunas personas podrían llegar a pensar. Todos los zoom outs, el movimiento de cámara, los zoom ins son completamente manuales, los hacemos nosotros.
Esto da porque se ve mucho más orgánico. Si alguien llega a espectar una partida o meterse a modo espectador a una partida de League of Legends, va a notar que se ve demasiado robótico la cámara automática. Es por eso que han optado todos los esports a hacer todo manual. Como puedes ver aquí, entró una repetición. Realmente nosotros no metemos las repeticiones a la transmisión en vivo. Trabajamos con todo el equipo de producción, trabajamos con directores, creadores de contenido, bla, 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 sonidistas, y ellos son los que se encargan de meternos o sacarnos del aire, pero nosotros somos los que decidimos qué repeticiones se van a hacer, qué jugadas son como las importantes, todo eso, ¿no? Nosotros tenemos que preparar las repeticiones en tiempo real para que puedan salir con tiempo al aire y la gente las pueda ver, ¿no? Y Tengo sobre todo una las castings. pregunta. Dime. ¿Puedes regresar la repetición? Así como Claro. el inicio justo de esa. Déjame ver. ¿Puedes observar tu propia observación, por favor? O sea, mientras esperamos a que acontezca esta repetición, preguntan cuáles son las diferencias más notorias. Ah, mira, ya no, ya olvida la pregunta. Ok, ok. Ahorita Ajá. volvemos a ella. Ahí, como que hay un zoom in, zoom out, y luego una cámara lenta de esa jugada. Bueno, un poquito, ¿no? ¿Eso también lo hacen ustedes? Claro, todos los enfoques, todos los movimientos de cámara, todo, absolutamente todo lo hacemos nosotros. Incluso nos apoyamos de una herramienta que salió hace poquillo, que se llama League Director, que desarrollaron junto a un creador de contenido muy famoso que se llama Skin Spotlight. Es muy popular en la comunidad de League of Legends porque pues suben Porque hace videos de... spotlights Ah, skins. exacto. Sí. Y es la que usamos actualmente. Afortunadamente tiene más soporte con Riot que la anterior. Y pues funciona bastante bien y con eso hacemos esa clase de cosillas. Igual para la gente que ve las transmisiones de League of Legends, los viajecillos que salen al inicio por la grieta, esos también los hacemos con esa herramienta, que la verdad es que no incluí porque creo que es su propia cosa y es bastante complicado, pero esa es la herramienta que usamos. Volvemos a la pregunta. Dice, ¿cuáles son las diferencias más notorias entre trabajar en un estudio y trabajar remotamente como observer? Pues lo más notorio es la comunicación. La comunicación ha sido, afortunadamente a este punto ya es bastante fluido, pero recuerdo cuando empezamos las transmisiones al aire, mínimo nosotros los observers, teníamos que pensar que todo lo que estaba pasando iba a ocurrir con más delay de lo normal, porque todo está conectado por internet y no por un cable, ¿no? Como sería en un estudio, que vamos directamente al switcher o vamos directamente a donde sea que nos estén mandando. Aquí es diferente, ¿no? Todo está viajando por la red y solo hay que tener en cuenta eso de que quizá algunas cosas que hagamos o que digamos no van a llegar exactamente a tiempo. Y eso en una transmisión en vivo, sobre todo para nosotros los observers que somos precisamente los que transmitimos la partida, es bastante complicado, pero creo que de ahí en fuera ha sido bastante normal e incluso un poquillo más cómodo que estar en el estudio. Sobre todo por los tiempos de viaje, pero esa es otra historia. Pregunta Agro Hazard, ¿cómo organizan los videos? ¿Cómo será el cambio entre directo para ir a repeticiones para mostrar a casters, jugadores, regresar al directo, por ejemplo? Creo que eso es más como del lado de broadcast. De hecho, Ser Observer creo que es uno de los componentes, de los 8000 componentes que tiene broadcast o un encargado de transmisión o una transmisión como tal. O sea, la transmisión como tal, incluso aparte de casters, jugadores, regresar al directo, mandar una pausa, poner música, poner entrevistas, etcétera, es un trabajo aparte. Un observer se centra más bien justo en lo que hemos estado hablando de qué se ve en la pantalla de juego específicamente. Así es, justamente. Sí, eso ya no depende tanto de nosotros. Como te digo, como tenemos mucho delay, no es exactamente directo como era en el estudio. No podemos nosotros coordinar todo eso. En el estudio sí lo hacíamos, nosotros éramos quien decía cuándo entraba y cuándo salía, pero como estamos remoto se ha complicado bastante. Así que lo que hacemos es simplemente mandar las repeticiones, eh,
con los tiempos que duran y hay alguien en el encargado de meter las repeticiones y tomar esos criterios de cuándo entra, cuándo sale, todo eso. Ya que pues cuando la repetición está hecha se va a quedar ahí, ¿no? Y la van a poder poner cuando quieran. Muchas gracias. ¿Puedes continuar, por favor? Gracias. No se cambia. Ya se cambió. Ok, aquí hay algunas tomillas de lo que he hecho. Esta clase de tomas también como en horizontal que tendemos a hacer. No, la verdad es que tratamos de no abusar muchas de ellas porque a veces son algo inentendibles, ¿no? No se entiende muy bien lo que está pasando y volvemos justamente a ese punto, ¿no? Como tenemos dos tipos de espectadores, los que quieren, los casuales y los más ávidos, pues tenemos que tomar esa clase de decisiones también de cómo se va a ver una repetición, ¿no? Ya que seguramente cuando alguien más experimentado quiere ver una repetición, quiere literalmente ver de nuevo lo que ya se vio, quizá desde otros ángulos o desde con más visión, ya que nosotros podemos enfocar más el mapa eh, y alguien más casual va a apreciar mucho más los visuales, ¿no? De que se vea como Rakan saca volando a dos personas y cómo llega Pantheon con su ulti y esa clase de cosas. Eh, Aquí tengo otro video que es precisamente de lo que hablaba al principio, que es la clase de viajes que hacemos antes de empezar partidas, bla, bla, bla. Esto también lo hacemos nosotros, lo mandamos nosotros y es más o menos el mismo concepto que mencioné de las repeticiones. Si alguien tenía la duda de cómo entran, lo mandamos y ya hay alguien allá que tiene el criterio de cuándo entra y cuándo sale, vaya. En la siguiente diapositiva tengo otro video que es igual una repetición o más bien un montaje que creé para esta presentación. Como puedes ver aquí, es importante resaltar que también podemos activar las nieblas de guerra para que la gente sepa más o menos el juego de la visión que se está jugando en esta partida, ¿no? Por ejemplo, aquí en la repetición manipulé la guerra de visión para que solo se viera la de un equipo y Elise se pierde en el arbusto. Cuando Elise atrapa a Serafín, la vuelve a activar y pues sigue corriendo la acción, ¿no? Pero eso también es algo que podemos hacer, manipular la visión del mapa para que la gente que está viendo la partida sepa si tenían visión o no tenían visión. Eh, por ejemplo, que hacen un gank y matan a todos y la gente dice, pero si tenían un guard o no tenían guard o qué pasó. Eso es muy útil, para eso lo hacemos. Sí, es necesario tener como la visión. Tú mencionaste que has sido observer de Free Fire. En ese caso, yo creería que también la perspectiva juega un papel importante, ¿no? Porque de pronto es como a un equipo le acaba de llegar una bala de quién sabe dónde y justamente es esa perspectiva la que ayuda a saber por qué pasó. Entonces, un observer a ti como espectador es quien te ayuda a entender lo que está pasando en la pantalla de juego. Obviamente va a haber un castero, un analista que tal vez te lo esté diciendo al tiempo, pero visualmente es lo que ayuda a que lo puedas ver y que no sea una simple transmisión de radio, vamos a decirle así, sino tiene elementos a su alcance que puede utilizar para que tú como espectador tengas una mejor experiencia. Sí, así es, justamente lo que dices, ¿no? Pues incluso hay a veces cosas que los casters no llegan a ver y nosotros sí. Y pues de ahí también se puede tomar la gente, ¿no? Puede ver lo que nosotros estamos mandando. Y como tú dices, para Free Fire o Valorant o lo que sea, que la gente tenga otras perspectivas de lo que está pasando, creo que es bastante útil para comprender un poco más lo que está pasando y el juego en general, ¿no? Pregunta Agrohazard, en tu experiencia personal, ¿cuál juego o cuál tipo de juego que te ha presentado más retos o con cuál te gusta más trabajar? O sea, son dos preguntas. ¿Cuál es el que te ha presentado más retos y con cuál te gusta más trabajar? Eh, yo creo que el juego que más retos me ha presentado es League of Legends, definitivamente. Y es precisamente por eso de que incluso se siente como si fuese una competencia a veces, ¿no? Que
los observers de China hacen algo, ¿no? Y después los de Europa, y después los de Brasil, y es como de... Siempre encontramos algo nuevo que hacer con el cliente, con el juego, que mejora la experiencia visual de lo que está pasando. Y yo creo que sí, justamente League of Legends ha sido uno de esos juegos que siento que es más demandante y más todo en cuanto a trabajar en cualquier índole. O sea, creo que de los esports, trabajar en League of Legends sí es de los más pesados que hay. Um, ¿Y cuál me gusta más? Pues también League of Legends es al que más tiempo le dedico, eh, es el que más disfruto. Y sí, League of Legends. Luego aquí hay otra pregunta que, perdón, dice, ¿existe una guía para elegir mejor encuadre o es solo por medio de la prueba y error? Eso es algo que también iba a mencionar. Es importante tener cierta noción ya de cómo encuadrar, de cómo poner todo eso antes de tratar de observar una partida, ¿no? Es importante tener algunas nociones básicas de lo que es la fotografía y el video para dar el mejor espectáculo que puedas, ¿no? No es muy óptimo dejar mucho espacio vacío, por ejemplo, o recortar cosas, esa clase de cosillas. Realmente no existe una guía, pero sí es muy básico y muy intuitivo lo que tienes que mostrar y lo que no tienes que mostrar. Claro, si quieres puedes continuar y luego de la siguiente diapositiva pasamos a la otra pregunta que hay por aquí pendiente. Sí, estos básicamente son otros videos que tenía preparados, donde igual son tomas que hacemos. Esto sería como una vista más normal. También podemos hacer, ¿cómo se dice? Podemos bajar la velocidad del juego para que en las repeticiones los casters puedan comprender un poquito más de lo que pasó, ¿no? Porque a veces League of Legends es un juego muy rápido y que están pasando muchas cosas al mismo tiempo y no se alcanza a apreciar en tiempo real lo que está pasando. Así que podemos manipular la velocidad del juego para que se vea en cámara lenta y los casters puedan más o menos darse más ideas, ¿no? Porque yo creo que aunque sean casters, a todos nos pasa, ¿no? Incluso jugando, que estamos en una pelea de equipos y de repente decimos, ¿dónde estoy, no? Y es complejo, así que tratamos de hacer esa distinción con esa velocidad. Me Puedes parece que continuar. sigue la pregunta. Dice, ¿hay un juego en el que hayas trabajado como observer que tenga una herramienta parecida a League Director? Hasta el momento me parece que no. Yo no he usado ninguna. La verdad es que te estaría mintiendo si digo que no existe ninguna, pero yo no conozco ninguna. Me imagino que debería de haber para esports más antiguos como Counter-Strike o algo por el estilo, StarCraft incluso, pero sería cosa de investigarlo. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar con otro juego que tenga una herramienta similar, pero, pero lo más probable es que sí exista, ya que es muy útil. Pues hay algunos juegos que ya tienen como la herramienta integrada, ¿no? Por ejemplo, Valorant. Ujú. Valorant realmente es un juego que a ti como en el momento que entras a observar ya te permite hacer un zoom in, zoom out y un cambio como de perspectiva, rotaciones, que si no se cuidan bien, pues la verdad es que se ven muy mal, pero creo que hay algunos juegos que ya tienen esto integrado, pero pues es más fácil hacerlo como en un shooter que en un juego donde casi todo el tiempo estás viéndolo desde arriba, ¿no? Como es League of Legends o Free Fire, incluso en Free Fire también creo que la herramienta de Observer ya tiene como todas estas integraciones, pues. Claro, afortunadamente con el League Director y como lo voy a demostrar en este video, nosotros lo que podemos hacer es juntar ciertas tomas para que se queden como una sola, o bueno, se hagan un conjunto de tomas y tú las puedas reproducir desde el programa, como va a ser este ejemplo que voy a reproducir. Es una toma de Aphelios. Como puedes ver, él está parado y la cámara se va moviendo alrededor de él. Eso no lo hacemos en tiempo real, por decirlo así. Nosotros con el League Director podemos agarrar ciertas tomas y nosotros podemos hacer que la cámara se reproduzca automáticamente y empiece a seguir esas tomas. Eso es muy útil, por ejemplo, cuando quieres hacer
ciertos contenidos o ciertas cosillas ahí para repeticiones también llega a ser muy útil. Sí, o sea, esa es la herramienta que utilizan justamente para poner las skins y que se puedan lucir in-game. Así es. Aquí hay algunas imágenes. Esto es como lo que se ve en la transmisión todo el tiempo. Y como el video anterior, básicamente nosotros manipulamos todo esto. Nosotros tenemos toda la información del juego. Nosotros sabemos todo. O sea, literal, tenemos todo a nuestro alcance. Y pues somos básicamente el puente entre la información y los espectadores. Aquí otra repetición desde otra perspectiva. Y como puedes ver aquí en esta imagen, lo que se aprecia y como pueden ver todos, es que hay una pantalla más pequeña. Esto a veces también lo llegamos a hacer en transmisiones, donde, como mencionaste que teníamos un equipo grande de observers, uno estaba mandando una repetición mientras el otro seguía al aire, ¿no? Seguía siguiendo la acción que pasaba en vivo. Y pues así era como lo hacíamos para que no se perdiera la acción mientras pasaba una repetición, que actualmente lo que hacemos en la LLA es tomar ciertos criterios de, en qué momento va a salir la repetición, en qué momento entra, o sea, si es más importante tener el live que la repetición, porque actualmente en la LLA no existe una cámara doble, o bueno, dos observers al mismo tiempo, que no sé si lo lleguen a implementar, eso no depende de mí, pero pues sí, o sea, si no tenemos esa doble ventana, siempre es importante tener ese criterio de qué debería entrar y qué no debería entrar a la transmisión. Claro. Y por último, en cuanto a las imágenes, aparte de solo hacer transmisiones en vivo, el Ser Observer pues me ha ayudado, he trabajado en algunos otros contenidos para Riot y para otras cosas, como por ejemplo llegué a hacer el piloto de actualizando, hice algunas skins, por ejemplo esta de Caitlyn de Arcade. Hay un video promocional en el canal de Riot Games, me parece, no estoy seguro si Riot Games o League of Legends Latinoamérica, pero ahí pues hay contenidos que hacemos justamente con esta herramienta y los observers. Y pues ser observer no solo es como ese lado de la transmisión, ¿no? También puedes crear contenidos, puedes jugar ahí con la cámara, incluso si quieres crear tu propio contenido, creo que es útil aprender ciertos conceptos como este, ya que le van a dar como mucho más um, calidad a tu contenido, ¿no? Y más vividez y más todo. Sí, claro, y le da como otra perspectiva bastante buena. Pregunta Rubén Márquez, entre la duración de las partidas o la cantidad de momentos de acción, ¿qué pesa más en el trabajo de un observer? Pues yo creo que lo más pesado definitivamente son partidas en las que no está pasando mucho, ¿no? Porque ese es nuestro trabajo, enfocar la acción, y si no hay acción, pues no hay nada que enfocar. Así que lo más pesado es cuando hay una partida, no quiero decir aburrida, porque para alguien que sabe del juego sabe que todo el tiempo está pasando algo, pero definitivamente una partida sin tanta acción es lo más pesado, en especial cuando duran tanto, ¿no? Nos ha pasado, me acuerdo que el año pasado nos pasó en una partida de Infinity contra, quiero decir, Isurus, pero no recuerdo bien, que Infinity llegó a tomar 3 varones y perdió esa misma partida. Y esa clase de partidas son pesadas, ¿no? Porque tenemos que preparar ciertas cosas para cuando queremos que va a ganar un equipo como observers. Tratamos de grabar jugadas, de grabar todo eso. Y si las partidas se siguen extendiendo y extendiendo y extendiendo, realmente es como todo el tiempo tenemos que estar en ese proceso de ver qué equipo va a ganar, ¿no? O qué jugadas debemos de meter, o qué es lo más relevante, ¿no? Todo el tiempo. Así que sí, yo creo que partidas con poca acción y partidas largas son muy pesadas. Recuerdo cuando fue, creo que la semana pasada, hubo una partida que duró 55 minutos y las partidas de esta semana, bueno, de la semana que pasó,
fueron literalmente stomps de que quedaban 20-10 o 18-4, esa clase de cosas. Y pues son partidas en las que tienes que estar muy atento, ¿no? Sobre todo cuando pasan muchas cosas y son muchas kills, pues tienes que estar planeando qué repeticiones pueden salir, cuáles no. Um, y sobre todo las partidas que son, me acuerdo que hubo una así que fue larguísima y que estuvo pasando muchas cosas todo el tiempo, que de cierta manera pues se te va el tiempo así, pero ya cuando acaba puedes sentir como cierto cansancio y cierto exhausto, porque el trabajo de Observer no solo es como un trabajo físico, sino también muy mental. Y yo sé que la mayoría de los trabajos son mentales, ¿no? En todos los trabajos ocupas el cerebro, pero aquí no solo se trata de ver la partida, se trata de que literalmente tienes que tener el cerebro en la partida, o sea, tienes que estar muy atento de qué está pasando y pues después yo creo que después de las primeras dos partidas ya sientes cierto exhausto, um, y sientes como que muy desganado. Incluso yo diría que hasta se te baja la glucosa o yo qué sé, porque neta te empiezas a sentir súper cansado. Y pues precisamente es eso, es un desgaste mental muy, muy pesado. Muchas gracias. Puedes seguir con tu contenido. Pues básicamente iba a seguir comentando sobre esto, eh, sobre los contenidos, que básicamente el League Director te deja como hacer muchas cosas, ¿no? Incluso puedes poner cromas detrás de tus personajes y puedes hacer cosas muy, muy, muy padres. Actualmente estoy trabajando en conjunto con un compañero, no observer de la LLA, pero de otras cosillas para implementar otra clase de herramientas. Así que sí, o sea, los observers hacemos muchas cosas, creo que son um, muy útiles y hay mucho jugo que sacarle, así que si hay alguien que quiera ser observer, que quiera desempeñarse en todo esto, le recomiendo que empiece ya porque ya llevamos un rato, ¿no? ¿Cuánto llevan los esports en general? ¿Unos 10 años? ¿Te gusta que estén en auge? Sí, y de los primeros fue StarCraft, que por supuesto, como mencionabas, es un juego en el que pasan muchas cosas. Entonces, necesitaba ahí personas. La pregunta era, ¿quién hace eso? O sea, Ajá. solo es una persona. ¿Qué está pasando? Y muchas veces lo único que vemos en una transmisión, pues justo es el talento frente a cámaras. Pero a veces no nos preguntamos como quién es la otra parte del talento, ¿no? O qué es lo que hay detrás. Y pues parte de esa magia son los observers. Exactamente. Y justo como mencionabas, ¿no? Es raro encontrar a alguien que lo haga, porque precisamente es como, bueno, o sea, ¿y esto quién lo hace? ¿Quién le sabe, no? Um, pero pues sí, yo creo que hay mucho potencial en cuanto a ser un observer. Creo que todavía hay mucho que experimentar. Y la verdad es que es padre, o sea, ya una vez que estás viendo las partidas y sobre todo cuando disfrutas el juego, pues te emociona, literalmente tu trabajo es ver una partida de algo que te gusta y no solo ver la partida, sino enseñarle a la gente cómo es que tú ves la partida, ¿no? Claro. Eh, me- Hay otra pregunta que dice, ¿hay mucha información online para aprender a ser observer? Ah, Desgraciadamente, en español no. De hecho, fue algo con lo que batallé mucho al momento de planear toda esta presentación. Hay bastantes videos en YouTube, bastante contenido, no sé, en Reddit, por ejemplo, pero no encontré nada en español, así literal, no encontré absolutamente nada en español. Así que si la gente que quiere aprender esto no sabe inglés, quizás se le dificulte un poco. Um, de igual manera, estoy seguro que si conocen a alguien que sepa y le preguntan que les enseñe, creo que esa persona va a estar más que dispuesta a hacerlo, ya que pues es algo, siento que rápido de enseñar. Yo no le he enseñado a mucha gente a hacer Observer, pero siento que a la gente que le he enseñado fue en muy poco tiempo y no estoy diciendo que les haya enseñado todo, 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 absolutamente todo, pero siento que con lo básico les sirvió bastante bien para incluso que ellos desarrollen sus propias cosas en cuanto a ser observers, pero no, o sea, no hay mucha información para aprender a ser observer en español, porque en inglés sí hay bastante, o sea, te digo, te puedes meter a cualquier página
de contenido de videojuegos y puede que encuentres eso, ¿no? Sí, Así es. así es. Bueno, ay, 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 se me pasó. Básicamente, estos son algunos puntos que hice para la gente que considere ser observer. Yo creo que las cuatro cosas más importantes es tener noción del eSport que te vas a dedicar. Con noción me refiero a que conozcas los personajes que hay dentro, si es que hay personajes y que varíe el tipo de armas, si es un shooter, um, no sé, el tipo de unidades, si es un estratégico como Age of Empires o StarCraft. Conocimientos avanzados sobre el eSport en cuestión. Con esto me refiero a que no solo necesitas saber esa clase de cosillas básicas, sino que necesitas tener un conocimiento todavía más avanzado, ¿no? Tienes que quizá ponerle un poco más de ganas a aprender sobre el juego. Yo antes de ser observer estuve como analista para KLG Academy un rato y, o sea, ya traía un background de esports muy grande, ¿no? Conocimientos de fotografía y video, era lo que mencionaba hace rato, son conocimientos muy básicos que realmente no estoy pidiendo que sean un director profesional de cine, pero que sí sepan como qué cosas hacer y qué cosas no hacer para que no se vea mal. Y background de eSport, que fue lo que mencioné hace un poco, ¿no? Y de producción audiovisual también es importante, que son dos cosas que yo tengo, que me llevo dedicando a esto desde los 15 años. Y sí, yo creo que eso es lo más importante. Tenía una sección para preguntas, me parece que ya casi no tenemos tiempo, ¿verdad, Yuki? Pues nos queda suficiente tiempo para contestar las dos preguntas que todavía, las tres preguntas que quedan en el chat. Cientos. Dice Jimmy, ¿existe alguna especialización necesaria aparte de conocimiento en el juego? De cuestión que tiene que tener un observer, o sea, un curso o capacitación o algo que tú conozcas similar. Eh, Recuerdo que cuando entré a Riot para la LLN, teníamos una guía muy básica eh, de cómo ser observer, precisamente, creo que venía de NA, o sea, venía de Norteamérica. Pero de ahí en fuera, si he llegado a ver algún otro, ¿cómo decirlo? Otra información sobre cómo hacerlo, o cuáles son las bases o qué es todo eso, realmente no. Y pues este documento es de cierta manera confidencial, o sea, no es como que pueda llegar a estar publicado por ahí en cualquier lugar. Así que sí, o sea, no, creo que es algo más que se aprende sobre la marcha antes por ejemplo, tener este documento o algo así, pero no hay como tal un curso o capacitación, sería más como de investigar y te digo, si sabes inglés, tienes casi la tarea medio hecha, ¿no? Porque hay mucha información en inglés, pero en español no hay mucha. Gracias. Porque, ¿cómo te enteraste de que existía tal trabajo? Pues sí, es que no está en ningún lado, ¿no? No es como justo lo que decíamos al principio, no es algo que sea conocido, pues. Pues para ser honestos, yo me enteré cuando entré a Riot, o sea, en el 2018, eh, que era algo que yo ya hacía, pero que no sabía que así se llamaba, ¿no? Hasta que me dijeron que necesitaban algo así, yo dije, ok, yo hago eso y pues va, o sea, pero no, o sea, que me enterara y que supiera que era algo que activamente se estaba buscando por las empresas que hacían broadcast de eSport, no tenía idea. Y la última pregunta es, ¿cómo consigues tal background? Como en esports para ser observer. Pues básicamente haciendo transmisiones, aunque sean amateurs, de esports, eso ayuda bastante. Hay que considerar también que los esports es algo muy nuevo en el mundo y sobre todo en una región como Latinoamérica en la que siento que no es tan apoyada como debería de ser. Afortunadamente pues hay espacios como este, ¿no? Que nos da Deporte UNAM para exponernos un poco, pero sí hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, yo llevo haciendo esto desde los 15 años y que te gusta que haya empezado a cobrar hasta los 18. O sea, sí es algo que hay que hacer con mucha pasión y pues hay que tener en cuenta que no es como que pueda sacar currículum de algún otro lado que no sea de cosas amateur. Vaya. Claro. Y también es como ser proactivo en ese aspecto, incluso a veces puedes iniciar con ese background
viendo las transmisiones y apoyando tu escena local. ¿Por qué? Porque es así como te enteras que existen estas cosas. Si algunos de aquí, de los que estamos aquí hoy en día, no hubiéramos acudido a esta plática, no nos hubiéramos enterado que existen los observers, ¿saben? Entonces es empezar a consumir ese contenido y poco a poco irlo expandiendo hasta desarrollar una investigación y un punto de vista crítico. Pero pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. En verdad, yo les agradezco mucho que estén aquí. Les recuerdo que estamos cada viernes a las 7 de la noche y están súper invitados a acompañarnos, a sugerir temas. Pueden enviarnos un mensaje a la página de Deportes Electrónicos UNAM y ahí estaremos viendo si incluimos algunas de sus inquietudes en nuestro temario de repertorio que tenemos. Próximamente vamos a tener una transmisión y juego de exhibición de Valorant, que es un juego bastante bueno, entonces no se lo pueden perder. Sigan a la página de Deporte UNAM 1 y Deportes Electrónicos UNAM para que no se lo pierdan. Yo me despido y dejo a Rodrigo para que se despida. Pues muchas gracias, espero haberlos entretenido un poco, espero haberles enseñado algo y haber resuelto todas sus dudas. Y también quiero agradecer a Deporte UNAM por darme la oportunidad de estar aquí y compartir un poquillo de mi trabajo, ¿no? Que como dices, es algo que no se conoce, pero pues aquí estamos. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.